Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Hoy celebramos entonces en la iglesia una de las fiestas más importantes. Entonces ya les es una mentira. No sería una fiesta, sino que sería una solemnidad. La jerarquía de las fiestas en la iglesia hablan de qué tan importantes son unas sobre otras. Y esta tiene que ser muy importante porque desplaza el domingo. Acuérdense que el domingo es el día del Señor y ninguna fiesta, a excepción de 2 o 3, pueden celebrarse en el día domingo. Una de ellas es la que celebramos el día de hoy: San Pedro y San Pablo. Pedro y Pablo son considerados las columnas de la iglesia. Ellos son los primeros predicadores y son los que logran llegar hasta el Imperio Romano. Una vez llegan a Roma, allí mueren, y a partir de ahí el sucesor de Pedro dirige la iglesia desde Roma. Entonces Pedro y Pablo son considerados las columnas fuertes que sostienen la evangelización en la iglesia. Pedro le predicó a los judíos y Pablo le predicó a los paganos, es decir, a todo aquel que no fuera judío. Los dos, junto con el resto de los apóstoles, lograron consolidar la iglesia que tenemos hoy. Por eso es una fiesta tan importante, porque la vida de Pedro y de Pablo se fue entregando todo el tiempo en la predicación del Evangelio hasta morir martirizados. Pedro murió crucificado y Pablo murió decapitado. Los dos por anunciar el Evangelio. Entonces, por eso también hoy se celebra la fiesta del Papa, porque Roma es la cátedra del Papa. Desde Roma el Papa dirige la iglesia. A Roma llegaron Pedro y Pablo. Ellos dos son las columnas de la iglesia, y Pedro asegura la unidad de la iglesia, ahora representada en el Papa León XIV. Por eso es un día especial para orar por el Santo Padre. Si ustedes se ponen a mirar las redes sociales o alguna reflexión del Evangelio, se van a encontrar por todas partes que el centro de la reflexión va a ser la figura del Papa. Pero yo quiero que ustedes hoy se vayan con una idea diferente de la palabra de Dios. Ya entendemos cuál es el fundamento del Papa, que debemos orar por él, pero intentemos que la palabra de Dios hoy nos entregue algo también muy especial a cada uno de nosotros. En la primera lectura vamos a concentrarnos en Pedro. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos está contando un poquito de la vida de Pedro. Ustedes recordarán que Pedro era un pescador. Si de algo sabía Pedro, era de pesca, pero no sabía nada más. No era tan inteligente, era testarudo, cabeciduro, hablaba inmediatamente, se le ocurrían las cosas, era primario para responder emocionalmente hablando. Era un hombre que se equivocaba mucho. Ese era Pedro. Pero resulta que una vez Pedro tiene un contacto con Jesús,
empieza a darse cuenta de que su vida puede ser diferente. Digámoslo de esta manera, ya Pedro era feliz con su vida. Es que uno, cuando uno conoce más, intenta ser feliz con lo que tiene. Pero una vez conoce a Jesús, se da cuenta que su vida puede ser diferente y todavía mejor. En Jesús, Pedro encontró una experiencia de paz, de tranquilidad. Pedro se dio cuenta que era importante para alguien más, que su palabra era tenida en cuenta. Pedro se fue dando cuenta que para Jesús él era un amigo. Entonces fue comprendiendo que la vida que tenía era buena, que la que tiene ahora con Jesús es mejor. Y luego, cuando recibió el Espíritu Santo, que se llenó de la fuerza de Dios, se dio cuenta que esa vida era aún mejor todavía. Entonces miren que es muy particular, porque uno a veces se emociona creyendo que tiene paz, pero cuando hace más cosas que le dan paz, uno queda sorprendido cuando uno dice, vea, yo no sabía que podía vivir mejor de lo que ya estaba viviendo. Y Pedro es uno de los que va descubriendo que conforme uno va trabajando en uno mismo y en su vida espiritual, va logrando grados de satisfacción en su propia existencia. Y Pedro fue descubriendo eso. Ya era feliz en lo que tenía, encontró a Jesús y empezó a ser más feliz. Y luego recibió el Espíritu y fue mucho más feliz. O sea que si ustedes se sienten muy felices con la vida que tienen, déjenme decirles que al estilo de Pedro podemos lograr un poquito más. Y cada vez un poquito más. Siempre que le trabajemos a la vida espiritual y a la vida personal. ¿Qué pasa entonces con Pedro? Resulta que Herodes es el gobernante del momento. Y Herodes ha descubierto una cosa muy importante. Él está gobernando para una ciudad de judíos. Por lo tanto, quienes logran que Herodes, que es el gobernante del Imperio Romano, tenga privilegios, son los judíos. O sea que tiene que mantener contentos a los judíos. Y Herodes acaba de darse cuenta que cada vez que mata un cristiano, los judíos se ponen contentos. Por eso la primera lectura comienza diciéndonos, luego de haber hecho pasar a Santiago por el cuchillo, o sea, luego de haber matado a Santiago, se dio cuenta Herodes que eso ponía felices a los judíos. O sea que Herodes, al pueblo judío no le importa si Herodes les está cobrando más impuestos. No les interesa si está siendo injusto. Solamente con saber que mató a un cristiano, el pueblo está contento. Por eso está llegando ya la fiesta de la Pascua. Y entonces Herodes se pone a pensar, bueno, está llegando la Pascua, la fiesta más importante de los judíos, ¿cómo no darles un regalito? Vamos a darles un regalito. Pero vamos a darles un regalito de esos grandes. Y tomó preso a Pedro, al líder. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todo lo que se estaba haciendo en el cristianismo en el momento, lo dirigía Pedro. Y entonces Herodes dice, acabemos con Pedro. Y así mantenemos contento al pueblo judío. Entonces miren pues, ¿quién es Pedro en la cabeza de Herodes? Un pescador. No es más. Pedro no es más. Y es un pez gordo para los judíos, pero Pedro es un pescador. A ese pescador Herodes le pone una guardia de 16 soldados para que lo vigilen. Luego lo mete a la cárcel, y en la cárcel ata sus manos y sus pies con cadenas, y luego cierra los barrotes y lo deja bajo llave. ¿Quién se vuela? Nadie. Eso mismo pensó Pedro. Pedro ya había visto los milagros de Dios en todo. Había hecho caminar un paralítico, había convertido una multitud de personas, ya había hecho grandes milagros. Pedro podría pensar, en verdad me ha cumplido el Señor, no me ha tocado quedarme sin comer, he tenido donde vivir, tengo de qué sostenerme, todo se ha ido dando. Dios ha sido muy bueno conmigo, pero no, ya llegó el final. Nos llegó el final. O sea que Pedro también tuvo un momento muy humano en el que pudo pensar, ya de esta no salgo, ya de esta no salgo.
Luego nos cuenta la primera lectura que fue llegando la medianoche y entró en la celda un ángel de Dios, que despierta a Pedro, le suelta las cadenas, rompe las cadenas, abre los barrotes de la celda y luego lo saca de la celda. Y Pedro todavía cree que es una visión. Pedro no cree que es un milagro. Cuando uno ve una visión, entonces está viendo algo que todavía no es real. Cuando uno ve un milagro, ya uno ve algo que se hizo realidad. Pedro todavía no cae en la cuenta de que el milagro es para él, que Dios ha empezado a favorecerlo, a protegerlo. Él sigue pensando que es una visión, hasta que llega el momento en que el ángel le dice: Pedro, eres libre, ya no estás en la cárcel, ahora rápido, aprovecha, estás en libertad. Entonces ahí hubo un milagro grande, y es que Pedro sale libre de la cárcel. Padre, ¿qué ocasionó ese milagro? ¿Qué ocasionó ese milagro? ¿Ustedes se acuerdan? Mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿qué estaba pasando? La iglesia oraba por él. Es el valor de una oración de intercesión. Cuando uno está en medio de una crisis, uno no es capaz de orar. Uno pronuncia palabritas, pero uno no conecta. En medio de la crisis, uno va a la iglesia y de pronto se arrodilla, pero la mente está solucionando este problema y este otro, uno no se concentra. En medio de la angustia, de las crisis, de las dificultades, uno difícilmente se concentra. ¿Qué lo sostiene a uno? Dos cosas: lo que ya había orado antes, y segundo, lo que otros oran por mí. Por eso Papa Francisco siempre decía: oren por mí, oren por mí. A mí me sostiene la oración de ustedes, decía Papa Francisco. Es el poder de una oración. Piensen ustedes que ese ángel y la intensidad del ángel que entró en la celda de Pedro es la fuerza de la oración de la gente que está orando por él. O sea que cuando usted ora por alguien, usted está ayudando a que se dé un milagro. Usted está siendo partícipe en el milagro de alguien. Usted está haciendo que esa persona experimente con fuerza el poder de Dios. Entonces, cuando Pedro sale de la cárcel y se ve libre, pronuncia expresiones como las nuestras: ¿cómo fui capaz de salir de todo esto? ¿Cómo lo logré? ¿Yo con qué fuerzas pude? Mire que son las expresiones. Cuando uno mira de atrás, uno dice: ¿yo cómo salí de esta? Lo mismo le pasó a Pedro. ¿Cómo salí de esta? Y entonces el ángel le recuerda que cuando Dios lo elige a uno, lo forma, lo acompaña, lo protege y lo salva. Eso quiere decir que todos nosotros hemos sido elegidos por Dios para vivir. Hemos nacido a este mundo como una bendición de Dios. Puede que muchos no hayan sido una bendición de Dios para un papá y una mamá, pero eso no quiere decir que no hayan sido una bendición de Dios. Si estamos en este mundo, fue porque Dios quiso que ustedes y yo viniéramos a este mundo. Y Él acompaña, forma, protege y salva a los que Él ha enviado. ¿Dónde está el dato? Que no todos a los que Dios ha enviado, muchas veces hemos querido caminar de la mano de Él. Entonces nos hemos perdido de su formación, de su acompañamiento, de su protección y de su salvación. ¿A qué se parece? Como la mamá cuando le dice al niño: venga hijo, por aquí por este camino, y el niño se va por el otro y se cae. La mamá le dice: ¿sí vio? Yo se lo dije, el camino transitable era por este. Eso mismo pasa con Dios. Dios nos acompaña en el camino, pero muchas veces nosotros queremos un camino diferente. Sin embargo, Dios nos enoja, pero deja que sintamos el dolor del error. Entonces, ¿qué le pasa a Pedro? Pedro experimenta que ese Dios que lo metió en ese lío también fue el mismo Dios que lo sacó de ese lío. ¿A qué le corresponde eso? A un tema de fidelidad y lealtad. Cuando ustedes y yo somos fieles a Dios,
no podemos dudar que en los momentos difíciles es Él quien va a ser fiel a nosotros. No sé si alguna vez les había contado la historiecita, pero así en una cuestión de 30 segundos, había un hombre en un pueblo que todos los días, por muchos años, le echaba el maíz a las palomas. Cualquier día este hombre cayó enfermo y no pudo volver al parque. Cuando despertó en medio de su enfermedad, vio la ventana llena de palomas. Cuando yo le soy fiel a Dios, luego tengo que disfrutar viendo cómo Dios me es fiel a mí. Además un salmo lo dice: Dios no abandona la obra de sus manos. Dios no abandona la obra de sus manos. Entonces miren ustedes cómo Pedro logra experimentar la presencia de Dios en medio de la crisis. Ahora pasemos a Pablo. En la segunda lectura de la carta de Timoteo, Pablo ya está presintiendo que se acerca su muerte. Y entonces le manda una carta a Timoteo. Y le dice: Timoteo, he combatido bien el combate. He corrido bien en la carrera. Merezco la corona de gloria. ¿Qué le está diciendo? Le he sido fiel a Dios. Ahora que espero que Él sea fiel conmigo. Entonces miren qué tan bonito como la misma fe y la vida espiritual nos da la certeza de que no luchamos solos. Además, si Pablo ha combatido bien el combate y ha corrido bien en la carrera, quiere decir que en cada caída ha tenido quien lo levante. Y que en cada momento de angustia y de cansancio ha tenido quien lo acompañe. Y por eso Pablo se dirige completamente a Jesús. Entonces miren que de entrada la palabra de Dios nos está diciendo que no estamos solos en esta batalla de la vida. Que esta batalla de la vida la enfrentamos siempre con Dios. Pero ¿quiénes somos conscientes de eso? Los que estamos cerquita de Dios. Los que no estamos cerquita, los que no están cerquita de Dios, no son conscientes de que sus batallas también las pelea Dios con ellos. Pero no porque no sean conscientes, Dios no está. No, Dios está. Solo que se nos hace más pesado al creer que estamos solos, que lo enfrentamos solos. Y luego toman en cuenta una cosa, porque Pedro y Pablo, mire cómo murieron. Pedro murió crucificado y Pablo murió decapitado. Entonces ustedes van a decir: pero padre, ¿y entonces Dios por qué no los protegió ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Es que vamos a encontrar el milagro de la siguiente manera, mis hermanos. El milagro no consiste en que las cosas pasen como yo quiero. El milagro consiste en que Dios no me abandona. Y cuando yo siento que Dios está conmigo en la batalla, esa batalla, termine como termine, es mía. Entonces no se trata de decirle a Dios: Dios mío, hágame el milagro de no morirme. Tendríamos a Pedro y a Pablo con más de 2000 años. Llegaría el momento en que ellos le dirían a Dios: Señor, que no me muera ya me quiero morir. El tema no es ese. El tema es que ellos sirvieron a Dios tan cerquita de ellos que cada momento de su vida lo vivieron a conciencia. Cuando lloraron, lloraron a conciencia. Cuando rieron, lo hicieron a conciencia. Cuando triunfaron, fue a conciencia. Cuando fracasaron, fue a conciencia. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un ser humano en la vida: vivir su vida a conciencia, sentir que está viviendo, ser el dueño de su propia existencia y no permitirle a una rabia, a un mal momento, a una persona, a una situación que me arrebate vida sin permiso mío. Eso es lo que le pasa a Pedro y a Pablo. Pedro y Pablo son dueños de su propia vida y experimentan lo que experimentan con plena conciencia. Esa es la certeza que les da una vida espiritual. Entonces, qué bueno que ustedes y yo le pidiéramos a Dios que nos diera la gracia de poder vivir la vida siendo conscientes de la vida que estamos viviendo. Y no que luego terminemos diciendo: ay, no, lo que te dije fue sin querer queriendo. No, se lo dije con ganas. Y hoy me arrepiento de lo que le dije y te pido perdón, pero en el momento le lo dije con ganas. Que si yo tengo que decir que te amo, yo no te diga te quiero. Porque luego cuando usted no esté, le voy a querer decir que te amo. Y ya no hay quien me lo escuche. Que yo tengo que pedirte perdón, entonces no te llegue con un regalo. No, yo te pido perdón y luego te doy el regalo. Así reconcilia muchos esposos. Se maltratan el día antes y al otro día cualquiera de los dos llega con un regalo. No, la palabra perdón es muy importante.
Entonces vivir a conciencia es ser, valga la redundancia, ser consciente de que este camino lo camino yo. Y lo bacano de todo esto es que a la par de un paso mío va un paso de Dios. Ese es el milagro. Sentir que Él acompaña mi camino. Sentir que Él acompaña mi camino. Bueno, Padre, resuma, ¿cuál fue el milagro realmente que pasó ahí en Pedro y Pablo? El milagro fue la respuesta del Salmo. Ustedes no saben olvidar ese Salmo de hoy. Salmo 33. Salmo 33. ¿Se acuerdan cómo respondíamos en el Salmo? ¿Cómo? A ver, a la 1, a las 12, a las 3. Ahí van aprendiendo que el milagro grande de la vida es ser consciente de dónde estamos. No es que ustedes digan, ay, no, como se acabó esa misa de rápido, no sentimos al Padre hoy. No, tienen que sentirlo. Respuesta del Salmo: el Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Miren, hermanos, ¿saben qué es lo que hace que ustedes y yo perdamos los milagros? Que nos desesperamos, que nos llenamos de ansiedad. La ansiedad es un tema que nos quiere hacer vivir la vida a 1000, pero no al ritmo de cada uno. Y los milagros suceden al ritmo de cada uno. Dios respeta los procesos. Y escuchen esto con atención. El gran dolor de la humanidad de hoy es una vida llena de ansias. Es una vida en ansiedad. Porque no queremos vivir el proceso. Y Dios es el que se da la tarea de sembrar la semilla, abonarla, regarla, verla crecer, y luego se sienta bajo el palo a comerse la fruta. Pero es todo el proceso. Dios no come ansias. Por eso el gran milagro de la vida es que Dios libró a Pedro y a Pablo de la ansiedad. Por eso cada uno pudo ver cómo Dios obró el milagro y terminó dando gloria a Dios. Miren, hermanos, ¿qué es la ansiedad? En mis palabras no psicológicas y tal vez pobres frente a este tema, para mí la ansiedad es cuando la mente viene por acá, pero realmente en la vida yo apenas voy por acá. ¿Qué hace la mente? Obligarme a estar allá, pero yo no sé cómo llegar allá, porque en el ritmo normal de la vida yo voy acá. Por eso me desespero con facilidad, por eso pierdo la paciencia, por eso pierdo la paz, por eso quiero obligar a otros a que piensen como pienso yo, a que actúen como actúo yo. Por eso quiero que el otro no viva su proceso. ¿Por qué? Porque yo tampoco estoy viviendo el mío. Por les decía que cuando Pedro se topa con Jesús, entonces se da cuenta que podía vivir un poquito mejor. Y cuando se topa con el Espíritu Santo se da cuenta que podía vivir un poquito mejor. ¿Eso qué significa? Que la vida espiritual va logrando en nosotros estados de perfeccionamiento, estados de paz, estados de plenitud. Qué bueno que ustedes y yo podemos decirle a Dios: Señor, líbrame de tantas ansias. Yo quiero vivir este momento tan doloroso con todo lo que trae. ¿Para qué? Para poder ver allí cómo tu mano actúa.